que convergen en ella, ¿sí? Está expresada como la energía interna, ¿sí? Entonces, esto es energía interna. También se escribe como delta U. En los libros luego aparece como delta U, para que no les extrañe, como delta U. No me pregunten por qué se adoptó esa notación. ¿Sí? Entonces, tiene dos términos, el calor más el trabajo. ¿Sí? En un problema anterior, voy a la plantilla anterior, aquí en esta calculamos algo que se llama el trabajo y la potencia. ¿Sí? En los incisos C y D fue que algo que obtuvimos en el problema pasado. ¿Sí? Entonces, aquí está el término del trabajo. ¿Sí? Se llama trabajo mecánico y tiene que ver con esta definición, bueno, no esta definición, esta convención, el signo que cae sobre la presión. Déjenme poner la presión con mayúscula, donde P es la presión y B el volumen. Recuerden que estamos analizando gases y estas ecuaciones simplemente salen del comportamiento de gas. Para que no nos extrañe, ¿sí? Presión, coma, B es el volumen. Entonces es una definición formal, la del trabajo, pero también el otro término también se llama el calor. Sí, donde el calor es igual a delta Q igual a MCP delta T, o visto con sus apellidos, ¿cómo se dice? Más convencionales, ¿sí? Esto que está aquí lo podemos ver como calor a volumen constante, perdón, a presión constante, y el otro como calor a volumen constante. ¿Sí? Déjenme hacerlo más pequeño. Subíndice, no sé, no, solamente quiero el volumen. El volumen vamos a poner, no se deja, algo ocurrió. Bueno, vamos a quitarle entonces a y al de arriba también le quitamos el subíndice, o lo que trata de llamarse subíndice. ¿Sí? Entonces, así como está escrito aquí, esta C es la capacidad calorífica. Se vale escribirla de una manera sin considerar presión o volumen constante. ¿Sí? Aquí sí está considerándola. O sea, lo que quiere decir es de que después de la O dice calor es igual a MCP, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? El CP, CP es la capacidad calorífica a presión constante, o el calor es igual a el MCB, temperatura final menos temperatura inicial, donde la B le da la connotación de calor a volumen constante. Aquí no lo tiene, ¿sí? Pero esto nos hace claro que solamente hay dos tipos de calor, ¿sí? Por lo pronto ya vimos un primer ejemplo donde entra el trabajo, ¿sí? Y nos fuimos hasta a lo que se llama la potencia, ¿de acuerdo? Es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta para procesos de análisis mecánico, donde la potencia, déjenme ponerla, la potencia es igual al trabajo por unidad de tiempo. Control C, control V, sobre tiempo, ¿sí? Bueno, aquí el tiempo es en minúscula, pero dijimos que hay que ponerlo como potencia, para que no se confunda con la presión, donde T es el tiempo. Que no se confundan el trabajo con el tiempo, perdón, la temperatura con el tiempo, y entonces así se implementan las cantidades para el estudio del trabajo mecánico. Ok, necesitamos entonces, vamos a ver a continuación un ejemplo que tiene que ver, que vamos a seguir haciendo más ejemplos, pero para cerrar esta parte y solamente veamos ejemplos, vamos a tener que ver qué onda con el calor, ¿sí? Entonces, aparece entonces en la primera ley de la termodinámica como principio de la conservación de la energía. Aquí están sus definiciones algebraicas formales. Trabajo es igual a menos P delta V.
calor es igual a MC, ¿por qué apareció esto? No sé. MC por delta T, ¿sí? Donde C puede ser la capacidad calorífica a presión constante o la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, las connotaciones son calor a presión constante en el primer caso y calor a volumen constante en el segundo caso. Bien, ahora bien, hay un principio, ¿sí? Hay un principio que no apareció hasta después incluso de que apareció la segunda ley de la termodinámica. Si la primera ley, pues, apareció casi de manera natural en el área de los principios de la ciencia, y aparece luego una ley, ¿sí? Que básicamente es una condición pues necesaria, que nos dice la ley de la termodinámica, ¿sí? Y es un principio, sí, que no se demuestra, ¿sí? Pero que se tiene que aceptar, ¿sí? Y nos dice nos postula lo siguiente, que la temperatura de dos cuerpos, ¿sí?, o más en contacto tienden a una temperatura de equilibrio. ¿Qué significa eso? Bueno, que el calor se puede transferir de un cuerpo a otro. Ahora, ¿por qué los cuerpos en contacto, ya sean 2 o 3 o 5 en contacto, tienen una temperatura de equilibrio? Porque aparece el calor, ¿sí? Entonces, el calor se manifiesta como una propiedad de la energía que tiene que ver con un flujo, ¿sí? Entonces, una ecuación de balance de calor elemental, ¿sí?, nos dice que el calor cedido es igual al calor absorbido. Otra vez es nuevamente el principio de la conservación de la energía, ¿sí? Entonces, el calor que cede un cuerpo debe ser igual al calor que absorbe otro cuerpo. Y algebraicamente se puede pintar de esta manera. Fíjense que esta parte del calor, el calor cedido, implica la energía del cuerpo que está más caliente y la energía del calor absorbido, el cuerpo que está más frío. En principio, aquel que cede calor se le pone una cantidad negativa, el signo negativo, y el que gana se le pone un signo positivo. Entonces, esta ecuación puede ser muy simple de resolver, ¿sí?, pero en principio se puede plantear así como calor cedido igual a calor absorbido con sus correspondientes signos, pero también puede ser muy complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que tener conceptos en la cabeza bastante elaborados, ¿sí? Y el ejercicio de balance de energía a veces no es fácil. Entonces vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con ese principio del balance de energía. Eso me falta, tengo que rellenarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este enunciado que dice lo siguiente, ¿sí? Dice lo siguiente, dice: en un recipiente aislado que contiene 1 kilogramo de agua a 25 grados centígrados, se colocan 1 kilogramo de cobre y otro kilogramo de aluminio, ambos metales a 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué estamos viendo aquí, sí? Vamos a pensar que el contacto, primero, para poder aplicar el principio de balance de energía, ¿sí?, vamos a pensar que el contacto entre los dos cuerpos no les genera una evaporación. Pero vamos a quitar estos 100 grados centígrados. Vamos a pensar que son 90 grados centígrados, porque si no, cualquiera va a decir, bueno, a 100 grados centígrados el agua se evapora, entonces vamos a dejarlo en 90, ¿sí? Entonces, cuando los cuerpos se tocan en contacto, no tiene que haber evaporación, no tiene que haber cambio de masa, que es lo que nos dice el principio ¿cómo se llama?, de la conservación de energía. Ahora, si hay un cambio de masa, entonces hay que considerarlo también. Por lo pronto, en esta condición de 90 grados, aseguramos que no hay un cambio de masa, nada se evapora. ¿Quién se evaporaría? Pues el agua, ¿no? Y entonces, vean los cuerpos, vamos a contarlos. El cobre es un cuerpo, el aluminio es otro cuerpo, ¿sí? El agua es otro cuerpo. ¿Sí? Lo que implica aquí es de que el agua se va a calentar a costa de que el aluminio y el cobre se enfríen, ¿sí? Si nos dice que están colocados a 90 grados centígrados, pues significa que ambos tienen la misma temperatura. Hay que asegurar que ambos tengan la misma temperatura. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la temperatura resultante del sistema? Entonces, ¿quién es el contacto? Agua fría
y los dos cuerpos calientes, ¿sí? El balance de energía tiene que verse de alguna manera, voy a ponerlo aquí, lo malo es que me cuesta trabajo estar copiando ecuaciones. Déjenme copiar entonces estas ecuaciones, control C, vamos a ver, las ponemos acá, control V, entonces, voy a quitar esto de acá, control C, control V. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es ordenar los cuerpos que ceden energía. Aquí vamos a poner entonces un signo de igualdad. Igual a control V. Entonces, aquí hay que poner un corchete, necesariamente hace falta. Un corchete. Aquí el problema ya está por ahí resuelto. ¿Sí? Y aquí hay un signo, ¿sí? Si los cuerpos que ceden energía llevan un signo negativo, hay que respetar ese principio. Y ahí está el calor absorbido, igual el calor absorbido del lado izquierdo de la ecuación, igual a calor cedido del lado derecho de la ecuación, perdón, igual a calor absorbido del lado derecho, izquierdo y derecho. Entonces, vamos a ver entonces, ojo, este corchete contiene ambos cuerpos, ¿sí? Entonces aquí podríamos ponerle, bueno, voy a ponerlo por acá mejor, calor del aluminio más calor del cobre igual al calor del agua. Pues eso que estoy diciendo en la ecuación de arriba, ¿sí? Los calores del aluminio se ponen, del aluminio del cobre o de los cuerpos calientes, se ponen de un lado de la ecuación porque están cediendo energía, y el calor del agua del otro lado, que es el que está absorbiendo. Bien, si vemos entonces la ecuación del principio del calor, vamos a copiarla también para que se vea por ahí que control C, se debe considerar control V. Lo que me dice la ecuación de calor es que tengo que tener los siguientes datos: la masa de cada uno de los componentes, su capacidad calorífica a presión constante, ¿sí? Y su cambio de temperatura. Es decir, aquí está el Cp del aluminio, perdón, del cobre, el Cp del aluminio y el Cp del agua. Ya están. Tengo que ordenarlos en esta ecuación. Las masas, entonces dice que la masa del agua es 1 kilogramo, la masa del cobre es 1 kilogramo y del aluminio también es 1 kilogramo. Ambos metales están a 90 grados centígrados. Ok, entonces es importante esta temperatura final. Cuando se ponen en contacto los dos cuerpos, ¿sí? La temperatura final debe ser igual, es decir, la temperatura final del aluminio debe ser igual a la temperatura final del cobre, igual a la temperatura final del agua. Pero ¿qué pasa con las temperaturas iniciales? La inicial del aluminio es de 90 grados centígrados, la inicial del cobre es de 90 grados centígrados, pero la inicial del agua es de 25 grados, ¿sí? Entonces lo voy a cambiar de plantilla porque esto está en una hoja diferente, es una hoja de Word, y vamos a ver el resultado, vamos a ver cómo se meten los datos. De hecho, hay que hacer el cálculo porque está hecho para 100 grados centígrados. Entonces, dejo de compartir la pantalla y me cambio entonces a la pantalla de donde está el Word. Aquí está entonces el Word. ¿Sí? Entonces dice, ahí está. Entonces, ojo, le cambié aquí. Mejor 90 grados centígrados. La razón es de que hay que evitar que se evapore la sustancia. ¿Sí? Se vale tener evaporaciones, pero implican cambios de estado. Entonces, aquí está la ecuación arreglada, ¿sí? En el Word se pueden hacer las cosas mejor que en las plantillas. Entonces, dice masa del cobre, el CPU del cobre, la temperatura final del cobre. Se ve bien la imagen. ¿No se ve bien la imagen? No, profesor, se ve borrosa. Nada. Ah, caramba, qué loco. ¿Así? ¿Ya mejoró? Un poquito mejor.
Mm, Se ve un poco Aún mejor. no, pero se ve un poco empleado. ¿Qué habrá ocurrido? Pues déjenme apago mi. Ha estado muy mal la red. ¿Así mejoró? Sí, No, ya se ve profesor. mejor. Ahí, No, profe, ahí ya no se puede leer. entiende. A ver, entonces, ¿por qué rayos no se está mejorando? Déjenme ver acá. Voy a cerrar esto. Está muy mal la red últimamente, no sé por qué. A ver, entonces, dejo de compartir. Déjenme cerrar algunas cosas que tal vez no están haciendo nada de ayuda. Entonces, ahí está. Compartimos otra vez la pantalla. A ver, ¿mejoró? Ya, profesor. Ok. Entonces, ahí está entonces. Sí, ahora sí, profesor. Ok, esa es la respuesta entonces, ahí va. Entonces, ¿cómo se ordenan los datos? ¿Sí? Aguas con las temperaturas finales. Las temperaturas finales, la temperatura final, o las temperaturas finales mejor, en esta ecuación, que vean, son la temperatura final del cobre, del aluminio y del agua, son las mismas, es la temperatura de equilibrio, ¿sí? En el caso entonces de las masas, bueno, las masas ya están dadas, 1 kilogramo, 1 kilogramo, 1 kilogramo, perdón. Los CP son diferentes, cada uno de ellos es diferente, ¿sí? Son diferentes materiales, ¿sí? Por eso esta necesidad de que todas las cantidades tienen que expresarse en capacidades caloríficas a presión constante o calores a presión constante. Entonces, vean, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hay que sustituir los datos. Déjenme ver, aquí están 0.092, ¿sí? Sí, vamos a tener que hacer todo el cálculo nuevamente para que se ensayemos un poco. Aquí está el CP del cobre, el CP del aluminio y el CP del agua. ¿Qué significan los valores de CP? Pues es muy sencillo. El valor de CP no es más que la energía necesaria para elevar la sustancia en 1 gramo centígrado. Aquí está la definición. Energía es calorías por gramo de sustancia en 1 grado centígrado, ¿sí? Entonces, vean, si lo vemos de manera razonada, el CP del cobre es de 0.092, el CP del aluminio es de 0.214 y el CP del agua es de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesaria más energía para calentar 1 gramo de agua. A continuación, el siguiente compuesto o elemento que necesita energía para elevarse en 1 grado centígrado es el aluminio, y el último, ¿cómo se dice? El cobre. El que más energía necesita pues es el agua, luego el aluminio, luego el cobre, pero el que se calienta más rápido al revés, sería este, ¿sí? Entonces hay que ponerlos en la ecuación, ¿sí? Bueno, aquí está puesto como 0.092. Déjenme ver por qué está puesto así. ¿Por qué está puesto así? Es que es la bronca que está calculado para los 100 gramos. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? A ver, espérenme entonces. Temperatura final menos temperatura inicial. Ok. A ver, ¿qué ocurrió aquí? Necesito copiar esta ecuación, ¿sí? Para ponerla arriba, control C. Control V. Entonces, vamos a dejarlo así como está. A ver si cabe, luego no cabe. Como 0.092. ¿Sí? Por la masa, ¿qué masa era? No va a caber. Vamos a hacerlo más pequeño. Agarramos de plano el pizarrón. 0.092 por el CP. Este es una masa, son 1000 gramos aquí. 1000 gramos. Insertamos entonces. Por 0.092. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular parte a parte para que no haya tanto problema. ¿Sí? Y entonces voy a hacer lo siguiente.
Vamos a ver entonces para el cobre, este es para el cobre. A ver si no estoy equivocándome, sí, para el cobre. Igual. Temperatura final. Vamos a poner aquí esta cantidad así. Menos temperatura inicial. Vamos a meter esto acá. Una lata esto de estar poniendo inicial. Lo cerramos y volamos todo lo demás. Para que quepa todo este asunto. Entonces, esta es la propiedad del cobre. El calor del cobre. Ups, ¿qué se fue de aquí? Algo se fue, déjenme ver por qué. ¿Por qué se fue ese algo? Que depende de cómo esté diseñada la ecuación, entonces. Vamos a quitar con cuidado esto. Ahí está, entonces quitamos esto de acá. Aquí vamos a dejarlo esto para el resultado. Ahí está, entonces para el cobre. Control C, ahora voy a ponerlo para el aluminio. Control V. Para el AL. Para el aluminio son 1000 gramos por su CP, que son 0.214. 0.214 por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto no es 1, es temperatura inicial. Es inicial, no 1. ¿Sí? Y voy a ponerlo también para el agua. Para el agua. O H2O. Okay. H2O. H2O. Son miligramos por, aquí es una caloría por gramo grado centígrado. Ya sé que falta acá. Grado, una caloría por gramo, grado centígrado, acá también por gramo, grado centígrado, y acá por gramo, grado centígrado. Ok, entonces vean, vamos a distribuir las cantidades, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos ahí. Entonces, dice que lo que estamos buscando entonces, dice, ¿cuál es la temperatura resultante de este tema? Entonces necesitamos la temperatura de equilibrio, esa es nuestra incógnita. Que vamos a multiplicar entonces el 1000 por 0.092 en el primer caso. ¿Sí? Y nos queda ahora sí 92. ¿Sí? Vean las unidades. Los gramos con los gramos se van, ¿sí? ¿Sí? Y entonces nos queda, nos sobrevive la unidad de, vamos a insertar aquí esta cantidad, ¿sí? Nos quedan para la primera cantidad calorías. Los gramos se van y nos quedan abajo los grados centígrados. Ahí, ¿cómo ponemos el grados centígrados? Ok. Espero que esto sea
Ya. Teclado. Los grados centígrados. Calorías, 0.92 grados, entonces, por la temperatura final. ¿Sí? Vamos a plantearlos el problema de estas cosas. Uno quiere hacerlo más accesible y se vuelve complicado, ¿sí? Entonces, ahí está. Gramos con gramos se van, calorías se quedan y ya está, ¿sí? Bien, ¿cuánto valía entonces la temperatura inicial? Vamos, esta sí tiene un número, ¿sí? Vamos a sustituirla. Son, ¿qué? 90 grados, ¿no? ¿Sí se ve? Grados centígrados, ahí está. Aquí también son 90 grados centígrados. Sí, porque con eso vamos a recortar la notación. Y aquí me parece que eran 20 grados centígrados a la que... No, 25 grados centígrados. Y para obtener los números y que sea más corta la notación. Menos, entonces, ahí está la temperatura final. Entonces sería 90, otra vez 1000 por punto 0.92 y luego por 90. Pues ya está, sería en este caso 8280, ¿sí? Y las unidades van a ser entonces calorías nada más, ¿sí? Son las unidades que sobreviven, ¿sí? Entonces acá vamos a poner entonces las cantidades también. 0.214 por 1000. Entonces aquí quedan 214. Perdón, ¿de dónde salió ese 8214, 8280? Es el producto de 1000 por punto 0.92 por 90. A ver, chécalo. ¿Sí? Aquí son dos cantidades, ahí va, miren. Todo esto que está aquí, esto que estoy marcando, es el producto de estas, por estos dos, ¿sí? ¿Sí se ven? Sí, pero se puede sacar el 90 aunque esté en una resta dentro del paréntesis. ¿No se tiene que hacer primero la resta, profe? No, porque la temperatura final es de incógnita, no la puedes restar. Si estás buscando la temperatura, aquí el problema dice lo siguiente. En un recipiente aislado contiene 1 kilogramo de agua a temperatura de 25 grados centígrados, se colocan 1 kilogramo. Dice, ¿cuál es la temperatura resultante del sistema? ¿Sí? O sea, conocemos las temperaturas iniciales, pero el problema es cuál es la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta no la conocemos, la temperatura final. ¿Sí? ¿Ya se ve? Entonces, por eso no puede restar una variable de una variable. ¿Sí? Ahí está entonces. Entonces, 214 y las unidades que sobreviven aquí nuevamente son, déjenme ponerlas. Otra vez son calorías por gramo, perdón, por grado centígrado. Otra vez la temperatura final. Temperatura final. Y menos 19.260. 214 por 90. Ops. Serían 19.260 calorías. ¿Sí? Ahí está la cantidad entonces. Vamos con el agua, ¿sí? Tampoco sabemos la temperatura final del agua. Y entonces aquí serían 1000. Ops. Acá. Serían 1000 entonces. 1000 calorías. Vamos para 90. Pues aquí está la cantidad que tiene que ver con el término del cobre, el término del aluminio. Aquí está el término del agua y entonces los agrupamos nuevamente, ¿sí? Recuerden que la ecuación de balance de energía es esta, ¿sí? Aquí hemos calculado simplemente los números para cada
para cada metal, o en este caso para el cobre, para el aluminio y para el agua. Aquí los reagrupamos nuevamente en la ecuación. Entonces hay que hacer una simplificación de estos términos, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se simplifican los términos. Simplemente se quitan paréntesis, ¿sí? Control C, Control V, y entonces empezamos a quitar paréntesis. China, aquí va a estar bien bueno el show. Depende de cómo se... A ver, vamos a quitar esto. Pues deja Control C, Control X, y lo voy a poner acá, Control V. Entonces, con eso quité el paréntesis. ¿Sí? Entonces, menos iba a ser entonces más, ¿sí? Cambiando signos. El siguiente término iba a ser menos, ¿sí? El siguiente término iba a ser más. Y entonces nada más hay que agrupar esas cantidades. Todo lo que tiene la temperatura final de un lado, ¿sí? Y lo que tiene calorías del otro lado. Ahí va entonces. Qué difícil es escribir en estas cosas. Prefiero el pizarrón. Entonces vamos a ver. Vamos a dejar todos los términos de las calorías del lado derecho. Control C. Control X. Si no me equivoco, Control V. Ops. Ya lo veo. Más Control V. Entonces, ahí están las calorías de ese. Voy a quitar este signo. ¿Sí? Me voy con el siguiente término de las calorías. Control C, Control X. Y de este lado va a pasar entonces. No pasan restando. Menos Control V. Entonces, este primer término positivo pasó restando de este lado. Negativo. Entonces, solamente me falta poner del otro lado. Control C, Control X. Más. Profe, ¿Qué pasó? creo que ese 9200 no lo teníamos. Sí salió, miren. Ya sí es cierto. No, eran 8280, profesor. Vamos a ponerlo aquí. Es ¿no? 8280. Y entonces, acá también es 8280. Y lo ponemos acá de este lado. 8280. Ya está, entonces, creo que ya son todas las cantidades. Entonces, simplemente hay que sumar menos 92, menos 214 y más 1000, ¿no? ¿El más 1000 si existe? Sí. Ok, estaba de este lado como positivo, positivo, entonces pasa a negativo, ¿sí? Lo pasamos del lado izquierdo al derecho y ya agrupamos todas las calorías, ¿sí? Y todos los términos que tienen la temperatura final. Ok, entonces vamos a ver qué onda con estas cantidades. Entonces ahí va, sumamos entonces menos 92, menos 214, menos 1000, y eso nos da menos 1306. Órale, aquí está bueno. ¿Sí? Menos 1306. Ahora vamos a ver las cantidades de las calorías. 25,000 menos 8,280 menos 19,260, y eso nos da, ya me equivoqué, 25, todos son negativos, menos 25,000 menos 8,280 menos 19,260, nos da menos, bueno, aquí son 52. $52,540. Vamos a quitar lo que estorba. Ok, entonces estaríamos en esta condición. Aquí menos,
Sí, y aquí menos, ¿no? Sí, para tener para despejar la temperatura final. Y entonces ahí están las unidades, no hay problema con las unidades. Entre menos 1306. Entonces la temperatura de equilibrio sería de 40.22. .22 grados centígrados. Bueno, .2297, vamos a ponerlo para que no haya bronca. Entonces, esa sería la temperatura de equilibrio cuando dos cuerpos, ¿sí? Más bien son tres cuerpos, ojo, tres cuerpos se ponen en contacto. Dos vienen a 90 grados centígrados, le bajamos la temperatura para no pensar que se puede evaporar al contacto agua. Pues sí, porque la temperatura del agua es de 100 grados centígrados, entonces mejor lo bajamos a 90 y esa sería la temperatura de equilibrio, ¿sí? Ok, entonces déjenme hacer más pequeño esto. Sí se ve bien, ¿verdad? No, no tan pequeño. No tan pequeño, creo que. Entonces, ahí está. Bueno, el desarrollo del problema es el de las sustituciones, es lo que nos quita mucho tiempo. Entonces, ahí está el aluminio, el cobre, el agua. Hay que respetar entonces este principio para agruparlos en el balance de energía, en la ecuación de balance de energía, y entonces esta es la temperatura entonces de equilibrio o temperatura final. Tuvimos que obedecer este principio de agrupar entonces los cuerpos que exceden energía y los que la absorben. Pero vean, por ejemplo, ¿qué ocurre en el siguiente? Este es un plus, ¿sí? Este siguiente dato es bien interesante, ¿sí? Ahora, ¿qué tal que digamos que el intercambio de energía es por contacto? ¿Sí? Si el intercambio de energía por contacto es solo, ¿sí? Aquí falta esta palabra, entre un metal como el aluminio y el agua. Entonces, ahí vienen las sustituciones. ¿Y qué nos dicen esas sustituciones? Bueno, hay que poner los datos ahí, ¿sí? Ahora voy a copiarme directamente los datos dice que son del aluminio. Vamos a ver, están los del aluminio. Aluminio, 19.260. Sí, pero no está tan sencillo el asunto. Déjenme ver entonces. 46.000. Ok, vamos a hacerlo para 90 grados, ¿no? Para que no haya problema. Entonces necesito solamente aquí el aluminio. Vamos a poner acá vamos a poner aquí entonces la condición del aluminio. Necesitamos toda esta cantidad. Control C. Voy a pegarla acá. Control V. Entonces recuerden que estoy obligado a ponerle un corchete para que no me vaya a confundir. Y aquí un signo negativo entonces, ¿sí? Es el principio de calor C igual a calor absorbido. Y eso lo igualamos con el agua. Entonces para el agua tenemos la cantidad, esta que está acá. Ahí está el agua. Entonces hay que sustituir, o más bien hay que simplemente agrupar términos. Voy a copiar Control C, Control V, quitamos los paréntesis hijo, aquí viene algo, bueno. Control C, estoy bien, sí, okay. Control C entonces, Control X, quiero quitar los corchetes, son molestos, Control V, vamos a eliminarlos,
y entonces menos por aquí da más. Este signo es más. Aguas con eso. Y entonces nuevamente agrupamos términos. Agrupando términos, entonces vamos a pasar estas cantidades. Control C, Control X. Control V. Pues aquí hay un signo menos. ¿Sí? Ahora esta cantidad la ponemos acá. Control C, Control X. Menos Control V. Ahí están entonces. Ojo, ¿sí? No vayan a, ¿cómo se dice? A mover las cantidades sin eliminar los corchetes. Pues ya viene entonces el resultado final. Agrupamos entonces, aquí voy a poner signo negativo, sabemos que da negativo. Nos da menos 25, es 25,000, ¿verdad? O ahí estoy viendo mal. A ver aquí, ojo con esto. Apareció un cero menos, no sé por qué. $25,000. A ver, ¿alguien me sigue el paso? Para ver cuál fue la regada. Parece que ya está ahí. Entonces sumamos los términos en el calor solamente. Arriba da 44,260, profe. 44,000. Gracias. 44,260. Y abajo. Está bien. Está bien, ¿verdad? Ok. Pues, le pongo el signo porque ese tiene que dar positivo. ¿Y cuál es la temperatura final entonces? 36.45 grados centígrados. 36.45 grados centígrados. Vean. Entonces, eso solamente el aluminio. Ahora, en este caso fue el contacto solamente de dos cuerpos. Y con el cobre, vamos a poner el cobre. Creo que ya podemos resumir el asunto para el cobre, ¿no? ¿Qué hacemos para el cobre entonces? Sin hacer todo esto, sería sumar qué cantidad y qué cantidad. Sería 44,260. Ok, ¿qué hay que hacer para el cobre entonces? Se vuelve una maraña estar siguiendo estos datos así. El pizarrón es más a todo dar. A ver, entonces, para el cobre, necesitamos para el cobre toda esta cantidad. Vamos a copiar todo esto. Control C. Control V. Ahí está. Déjenme quitar esto aquí. Eliminamos. Entonces, vamos ahora con el cobre. Entonces, el cobre tiene un dato de 92 calorías, 8,280. Aquí van 92 y 8,280. Ahí está, ya estamos más o menos. Entonces, Es abajo, ¿no, profe? Ahí es la del aluminio. Ya, seguro. No, estamos bien, ¿no? ¿O no? Regreso. Ok, acá está. 92, ¿y qué? Y 8,280, ¿no? $8,280. Entonces, ahora sí. 92. Aquí 8,280. Estos ensayos son bien interesantes. Y aquí está bien, no hay problema. Entonces, hay que reagrupar. 92. Del otro lado son los mismos 1,000. Y aquí son menos 8,280. Y está, entonces, ahora sí.
Entonces vamos a ver cuánto es la suma de arriba. 25,000 más 8,280. 33,280 calorías. Y abajo 1,092, ¿no? Sí, profe. Sale. Entonces, nuevamente, 33,280 entre 1,092 sería 30.476. Bien, entonces, si solamente en el enunciado original pusimos en contacto dos cuerpos calientes a 90 grados centígrados, ¿sí? Con agua a 25 grados centígrados. Necesitamos sus masas, necesitamos sus CPs, ¿sí? Entonces, simultáneamente, ojo, el de arriba es un contacto simultáneo, y la temperatura de equilibrio, la temperatura final es de 40.2297. Luego nos preguntamos, ahora ponlos en contacto con cada uno de ellos, pero primero el cobre y luego el aluminio. Entonces, en el caso del cobre tenemos, el aluminio, perdón, tenemos una temperatura de equilibrio de 36.95. En el caso del cobre, tenemos una temperatura de 30.476, ¿sí? Vean la diferencia. Dígame una pregunta, ¿no se les antoja sacar el promedio de las temperaturas? Por ejemplo, cuando son separados. A ver, calculen cuál es la temperatura promedio, serían 30.47 más 36.45. Entonces sería entre 2, y la temperatura promedio sería de 33.463. Voy a poner esa temperatura más abajo, ¿sí? Voy a poner una nota promediando ambas temperaturas del contacto con el agua por separado. El promedio es igual a, voy a poner aquí un subíndice. Promedio es igual a 36.46 grados centígrados, vamos a ponerlo así, ¿sale? Ahí quitamos ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pueden observar de la temperatura cuando ambos se ponen en contacto de la promedio y cuando están simultáneamente? Ahí va. Entonces, voy a poner aquí esto en rojo, y vamos a poner la otra también en rojo. Aquí está la otra. ¿Qué notamos inmediatamente? ¿Es menor la temperatura del promedio? Que es menor, pero además que no son iguales las temperaturas, ¿no? Uno cree que las temperaturas se acercaran o bien hacia la temperatura promedio, o a la temperatura promedio de equilibrio, o bien la del promedio hacia arriba, ¿no? Son bastante diferentes, ¿sí? ¿Y qué utilizamos? Pues el mismo principio, ¿sí? ¿Y cuál fue el principio? Pues bueno, decir que el calor cedido es igual al calor absorbido, ¿sí? Entonces, a veces la conclusión es de que tenemos que obedecer el balance de energía de manera literal prácticamente, si no, no podemos poner los cuerpos en contacto por separado y luego promediar. ¿Por qué razón? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía que la temperatura era una de las propiedades de los gases que no es promediable? Y ahí aparece, ¿sí? En el cálculo aparece que no se puede
no se puede esperar una temperatura como promediable, ¿sí? Tampoco es una propiedad aditiva. ¿Qué propiedades son aditivas de los gases? La presión, el volumen, las masas, el número de mol, ¿sí? Incluso las densidades pueden ser promediables, pero cuando uno se mete con la temperatura, entonces se vuelve un problema, ¿sí? Y entonces este cálculo nos permite observar esa respuesta, ¿sí? Que, ojo, ¿sí? Uno diría, bueno, pues estoy haciendo las cosas bien, la lógica me dice que puedo utilizar el contacto con uno, calcular su energía, el contacto con el otro, bueno, calcular su temperatura más bien de equilibrio, y luego decir, pues esta es la temperatura, pues vean que no es cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar los dos cuerpos, hacer el balance de energía con los dos, ¿sí? Y no tomar un cuerpo, hacer el balance de energía con uno y luego con el otro. Eso es sumamente particular de la temperatura. La temperatura no es una propiedad que se vea de manera aditiva. Tampoco es una cuestión promediable, ¿no? ¿Sí? Hay casos particulares donde se puede esperar que sea el promedio. Por ejemplo, ¿qué casos particulares? ¿Qué tal si pongo agua fría con agua caliente? Ajá. Y calculo la temperatura de equilibrio. Tal vez ahí sea promediable, ¿sí? O que las masas, por ejemplo, si pongo en contacto una masa de aluminio con una masa de aluminio también fría, también sea del mismo material, del mismo CP, y tal vez pueda ocurrir que sea la temperatura promedio, pero en realidad hay que hacer el cálculo para obtener las cantidades que arroja el álgebra, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la sustitución, cosa que es bien latosa en la hojita, pero me interesaba que vieran este ejemplo. Voy a regresar entonces esto lo voy a mandar, no me lo voy a quedar, porque es algo que hay que observar. Pero ¿cómo se los mando? Bueno, ahorita veo cómo se los mando. Pues voy a regresar a dejar de presentar la pantalla y nos vamos a ir entonces a la plantillita, ¿no? A la plantillita en PowerPoint, que ya se me perdió, por cierto. La cerré para que me diera espacio en la memoria, no sé qué está pasando, que no. Oye, que es la red, ha estado muy mal la red estos últimos 2 días. Desconecta de repente. Ups, ya vi que volé. Pero que nada más haya volado los problemas. Entonces, ahí está, entonces, aquí está nuevamente. Entonces compartimos la pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí estábamos entonces. Vean cómo el problema dice que es un recipiente aislado que contiene agua y 2 cuerpos calientes, ¿sí? Cuando separamos el problema, podríamos ponerlo así, control C. Déjenme ponerlo acá para que se vea. Control V. Sí, así como lo hicimos en el segundo caso, con 1 kilogramo de cobre, ¿sí? A 90 grados centígrados. ¿Sí? Este es el segundo caso que consideramos con cada metal, ¿sí? Y vean cómo la condición del equilibrio de temperatura es bastante diferente. Siempre, cada que se hacen balances de energía, dice en un recipiente aislado, ¿sí? Eso es una cosa que es una verdadera, pues una verdadera elucubración, ¿sí? A ver, si yo pongo aluminio y cobre calientes a 90 grados centígrados con agua en un recipiente aislado, ¿a quién no estoy metiendo en el balance de energía? ¿A quién me falta meter en el balance de energía? ¿A la temperatura del medio ambiente? Ok, el recipiente aísla la temperatura ambiente, pero ¿qué me falta entonces? Pues el propio recipiente, ¿sí se ve?
el recipiente no aparece en el balance de energía. Es más, debería poner aquí más en la parte de balance, más el recipiente. Vean cómo no lo estoy considerando. ¿Por qué razón? Porque es un cálculo ideal, vamos a llamarle así. ¿Qué tan ideal es? Pues se considera que solamente hay intercambio de energía entre aluminio, cobre y agua. Pero el recipiente, por supuesto que el recipiente también se va a llevar energía. Y lo tengo que poner del lado de los cuerpos que absorben energía, porque al menos está a la temperatura del agua, ¿sí? Entonces, no siempre se pueden hacer balances de energía, ¿sí?, de manera concreta, y les podría ocurrir lo que acabas de decir, compañero. ¿Y dónde está el medio ambiente? ¿Sí? Bueno, considero que el medio ambiente está separado completamente de los cuerpos en contacto. Sin embargo, habría que poner también al recipiente al menos. Si el recipiente es el que se encarga básicamente de ser una frontera que no permite el intercambio de energía con el medio ambiente o con los alrededores. Entonces, bueno, aquí no entró, ¿sí? Pero vean, con un simple plumazo, uno puede decir, bueno, ponlos en contacto ahora uno por uno y ve qué ocurre. Y lo que ocurre ya lo vimos, ¿sí? Es que la temperatura al final, ¿sí?, se comporta de una manera peculiar, de una manera particular, ¿sí? No, es más, si las temperaturas fueran promediables, ¿sí?, si el sistema de equilibrio fuera promediable, debiera darme la misma temperatura con el aluminio y la misma temperatura con el cobre, ¿sí? Al menos, pero no es cierto, ¿sí? No es cierto. Entonces, ese es el primer ejemplo que metemos de calor, ¿sí? Tiene que haber más, porque en todos lados hay calor en los mecanismos, y es para ir viendo de dónde rayos salen de dónde salen los razonamientos para obtener cálculos de energía. Entonces, bueno, este problema tengo que pasárselos, pero ¿cómo se los paso? Déjenme ver. Ok, vamos a copiar esto en una hoja de Word y se los voy a mandar en PDF. Y una vez no se me va a olvidar. Promediando la temperatura. ¿Preguntas? Bueno, todavía no van a tener preguntas, pero necesitan tener esto en las manos, ¿no? Pero creo que no hicimos mal las sustituciones, según yo, ¿eh? Ahí no hay todavía. Tengo que pasarles la plantillita, que ya volé algo que era útil. A ver, déjenme ver. Profesor, Ajá. ¿sí puede subir el Word a Drive para que nosotros podamos visualizar las modificaciones? Siento que sería un poco más práctico, ¿no? Ya, pero ¿cómo? O sea, ¿esto lo hago en el Drive? Sí, las modificaciones que vaya haciendo en el Word las puede ir haciendo ya cuando el archivo esté en el Drive, y así nosotros visualizar en el momento las modificaciones. Sí, bueno, ok, pero bueno, espero que no haya tanto problema. Entonces, espérenme. No, déjenme primero copiar esto. Entonces, ya platicamos algo de la primera ley, pero ahorita lo que me interesa es esto, control C. Muy bien. Entonces voy a marcar en negro el problemita. En azul, en azul. Entonces, ahí hay toda una serie de consideraciones que hay que tener. Sí, ya sé cómo lo estás diciendo. Entonces, ya más les mando esto ya.
Y ya les cerramos la sesión. Entonces ahí va, a ver, no has terminado, demonio, ¿dónde está? Excel. Un TV30. Este ejemplo. Vamos a borrar también así. Siempre el pizarrón es más versátil para estas cosas, pero bueno, ya vieron que está bueno esto. Entonces, vamos a ver, necesito un documento. Copiar. Ok, ahí está el ejemplo. ¿Sí? Y eso que platicamos de la primera ley. Ese creo que es más fácil trabajar en el Word porque el PowerPoint las ecuaciones no nos dejan editar bien. Ok, entonces. Uh-huh. A ver, aplicaciones 2. Todas las pestañas. Entonces, ahí va el otro archivo. ¿Sí? Que ya tenemos parte, ¿no? Básicamente estamos ampliando este problema de la parte de termodinámica, que no, que, bueno, que no aparece aparentemente en el análisis, pero que es necesario. Otra vez, entonces, rayos. Ok, les mandé entonces el ejemplo. El ejemplo está obviamente en PDF por lo pronto. Y faltan algunas cosas donde dice aplicaciones 2, porque les mandé uno que se llama aplicaciones 1, en donde solamente menciono nuevamente el primer problema y donde puse las ecuaciones de la primera ley y el balance de energía, ¿sí? Gracias.
Ok, entonces, bueno, hay muchas preguntas seguramente, pero por lo pronto examínenlo, ¿no? Porque es algo que en la ingeniería es muy importante, se tiene que, toda la ingeniería son balances de energía, ¿sí? Entonces, por lo pronto, vean cómo no estamos deduciendo ningún formulismo, ¿sí? Todo eso que está ahí se puede deducir con la simple ley de gases ideales y con los conceptos que tenemos ya en la cabeza de presión, volumen y temperatura. Sin embargo, pues no es mi intención que se esté deduciendo ni que lleguemos a un manejo de manera amplia de esas ecuaciones. Lo que sí vamos a ir haciendo es cómo se aplican en otros casos o cómo se implementan. Por ejemplo, en este momento solamente dijimos, se calientan dos metales. ¿Y qué tal si ahora lo que quiero es quemar gasolina para ver qué trabajo, qué calor me da? Ese es otro caso, sí, que lo vamos a ver también. Bueno, por lo pronto hacemos eso, ¿no? Entonces, estúdienlo, por favor. Si tienen preguntas, me comentan. Pero creo que con lo lento que estuvimos haciendo las cosas, se ve bien cómo se hace el cálculo, ¿no? Al menos todo el álgebra es simplemente elemental, sumamente elemental más bien. ¿Sale? Entonces nos vemos, pórtense bien. Sí, profesor, gracias. Bueno, Gracias, profe. Vale, profesor. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buen día. Luego, gracias. nos vemos. Nos andamos viendo. Igual, bye.